Buenos días a todos. Damos inicio. Dimos unos minutitos para que la gente se terminara de conectar, pero bueno, estamos listos para empezar. Muchas gracias a todos por conectarse. Como saben, llevamos algunos meses organizando estos webcasts, principalmente enfocados a la industria de hidrocarburos. Bueno, la idea de este webcast es platicar algunos temas que consideramos de relevancia actualmente para la industria de hidrocarburos, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a Enrique González, que va a estar platicando un poquito de temas de procura para los contratistas de la industria de offshore. Muchas gracias, Mario. Buen día a todos que estén. Espero que todos estén muy bien en sus casas, espero, y sanos en esta situación. Vamos a tomar la plática un poquito platicando el tema de precios de transferencia, ¿no? Y lógicamente, cuando hablamos de precios de transferencia, hay que entender como primera instancia los requerimientos que existen para las compañías, para cualquier contribuyente. Entonces, como ustedes saben, pues precio de transferencia es la obligación que tienen los contribuyentes en general de hacer las operaciones entre partes relacionadas como si fueran entre terceros independientes, ¿no? Y sobre este principio general o obligación máxima, existen diferentes requerimientos documentales que los contribuyentes deben cumplir. En ese sentido, el primero de ellos sería, evidentemente, el anexo 9, que es básicamente una descripción de las operaciones intercompañía, con quién se tienen las transacciones, dónde están ubicadas las partes relacionadas, el método que se usa y alguna información extra, ¿no? La fecha límite típicamente es en marzo para la mayoría de los contribuyentes cuando se presenta la declaración anual de renta, o bien cuando se presenta el dictamen fiscal para aquellas compañías que todavía lo hagan. Por otro lado, existe también cierta información en el ICIF o en el dictamen fiscal, dependiendo la obligación de cada uno de los contribuyentes, de presentar cierta información en cuestionarios relacionados al estudio de precios de transferencia, o el reporte, digamos, el que desde hace mucho tiempo se realiza en México, cuya fecha límite de presentación es el 31 de marzo para las compañías que presentan el ICIF, o el 15 de julio, típicamente, si no hay alguna prórroga, para las compañías que presentan el dictamen fiscal. Y finalmente, la otra obligación que existe en términos de las declaraciones anuales, evidentemente son el formato 76 de operaciones relevantes, donde existen algunas cuestiones relacionadas a precios de transferencia en cuanto a ajustes particularmente, y ese pues, se presenta de manera trimestral, ¿no? Adicional a eso, como saben, y ahorita lo vamos a platicar, existen también otros requerimientos informativos que se refieren a la documentación BEPS. Pero estos son los documentos que se tienen. En general, es cada año, es una obligación que existe en México ya desde 1997 en particular. Se ha modificado en el tiempo, pero es una obligación anual. La documentación típicamente es en español. Puede haber algunas excepciones en las informativas BEPS, como la presentación en inglés, por ejemplo, del reporte maestro. Y bueno, evidentemente el punto más importante es que pues, la documentación de precios de transferencia, el estudio y la información anexa que lo compone y la información soporte, pues debe de mantenerse por un periodo de 5 años después de la declaración de impuestos. Continuando con la siguiente slide, por favor. Muchas gracias. En cuanto a los requerimientos, pues como les comentaba, ¿no? Existen en la ley. Yo los pondría en básicamente 3 requerimientos. El primero es pues preparar la documentación de precios de transferencia, lo que se reconoce como el estudio de precios de transferencia, que está en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Luego, adicional a esa documentación, hay que presentar algunas declaraciones informativas. Aquí principalmente, y a raíz de los cambios recientes en la ley, se tiene las declaraciones BEPS, que es el reporte maestro, el reporte local y el
la declaración de país por país, dependiendo las cuantías de ingresos de las compañías y los requerimientos, donde esta en particular declaración informativa se presenta al 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior. Y bueno, finalmente otra información que existe en la ley del impuesto de renta son el artículo 179 y el 180, que habla en particular de las, digamos, de los supuestos o las reglas que tiene que observar el contribuyente, los métodos, criterios de comparabilidad, la definición de partes relacionadas, evidentemente, y que es en lo que se basa las regulaciones mexicanas de precios de transferencia. También existen unos artículos que tienen que ver con la industria maquiladora, que no vamos a entrar al detalle, y el Código Fiscal de la Federación, que básicamente establece las multas. Ahí, digamos que recientemente, como ustedes saben, como parte de la revisión de las disposiciones fiscales, por ahí, de hecho, una de las propuestas ya aprobada es que las multas de precios de transferencia que existen un beneficio, en este caso del 50%, se van a eliminar, de tal manera que a partir del ejercicio del 2021, fallas o algunas faltas en precios de transferencia ya se consideran una falta grave, ya no sujeto a la reducción de multas. Ese es un comentario ahí que igual van a escuchar probablemente en esta presentación o seguramente en webcast que haga la firma y seguramente también en la prensa. Continuamos a la siguiente slide, por favor. Muchas gracias. En relación con dónde estamos en la documentación, ¿no? Bueno, como todos sabemos, ya tenemos aproximadamente 6, 7 meses en esta situación extraordinaria a raíz de la pandemia del COVID-19. A nivel mundial, evidentemente, existieron ciertas regulaciones o ciertos decretos de medidas sanitarias en México o en el extranjero, bajo el cual pues hubo cierre o reducción de actividades económicas, lo cual, bueno, como ustedes saben y seguramente lo están viviendo, ha generado diferentes impactos en las compañías, a mayor o a nivel o a menor impacto. Al final creo que todos se han visto afectados y bueno, pues evidentemente eso es algo que es muy importante, sobre todo cuando consideramos que la documentación o los análisis de precios de transferencia tienen que tomar en cuenta información de mercado. Entonces, aquí algo que quisiéramos nada más dejarles en términos generales, situaciones que hemos estado viendo, evidentemente el tema de monitoreo de márgenes. Generalmente los estudios de precios de transferencia se basan en información de compañías públicas que se utilizan para hacer comparativos de retornos. Eso se ha visto afectado, evidentemente, por la cuestión de la pandemia, por lo cual, pues, nuestra recomendación, dado a las circunstancias especiales de 2020, es que se haga un monitoreo de los márgenes que típicamente se utilizan en los estudios de precios de transferencia y en las transacciones, no nada más márgenes, transacciones de financiamiento, otro tipo de transacciones, regalías, pues evidentemente tienen un impacto por esta situación. Algo que también hemos notado, evidentemente, sobre todo más al inicio de la pandemia, había un tema sobre la liquidez de las compañías, donde pues había esa consideración. Evidentemente, las compañías pues privilegian el mantener el efectivo, los recursos para poder subsistir, lo cual de alguna manera pues ha tenido un impacto en los flujos de las operaciones en general, pero las intercompañías también. Donde creemos que puede haber oportunidades, por ejemplo, en operaciones de factoraje en caso de que haya un requerimiento de efectivo por parte de la subsidiaria mexicana o subsidiarias en el extranjero, dependiendo cada compañía. Evidentemente, en términos generales, condiciones ocasionadas por la pandemia han requerido la revisión de los términos contractuales entre terceros y por ende creemos que entre partes relacionadas es algo que también puede ser importante. Y en general, pues lo que comentaba, ¿no? Los análisis económicos que se ven afectados por esta situación del COVID-19. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Muchas gracias, ¿no? Específicamente en el sector energético, pues evidentemente ha sido un año complicado en el sector energético por la naturaleza general de la industria, donde se requieren altas inversiones de capital. Evidentemente, la naturaleza intrínseca de la industria es que existe incertidumbre, riesgo en cuanto a los proyectos de oil and gas.
Evidentemente, ante la pandemia, pues se generaron situaciones particulares, sobre todo al inicio de la pandemia, recordarán marzo, abril, donde inclusive cuando se estaban haciendo las revisiones de los contratos hubo una baja importante en los precios del petróleo, inclusive cayeron a negativo, lo cual pues evidentemente tiene una injerencia en todas las compañías que operan en el sector. Evidentemente la disminución o la revisión de inversiones es algo que también se ha podido ver, y pues finalmente la salida de jugadores del mercado, compañías que han pasado situaciones económicas adversas, pero creo que también no tan solo en la salida de jugadores, sino también una reestructuración o una consolidación en el sector, ¿no? Recientemente pues ha habido por ahí en la prensa acercamientos o consolidación de compañías que están buscando fusionarse o integrarse a manera de poder ser más fuertes ante las situaciones actuales, ¿no? Y bueno, evidentemente, algo que también está mucho en discusión, particularmente en estos días, es el tema de pues, las energías renovables y cómo afecta todo esto a las operaciones de oil and gas en México y en el extranjero, evidentemente. Si puedes pasar, por favor, a la siguiente slide. Brevemente, lo que quisiéramos comentar también es, algo claramente que comentaba es el impacto que tiene la situación del COVID en las compañías. Típicamente en precios de transferencia que se utiliza información de compañías comparables, pues se utilizan condiciones normales. Algo aquí que es importante es 2020 tiende y va a ser un año atípico. Desafortunadamente, para efectos de los análisis de precios, que es una obligación anual de documentar, como lo platicábamos al inicio de esta sesión, esta información, si te esperas a que exista de manera anual, estamos hablando de diciembre, de enero, si no es que hasta febrero, marzo, que es cuando las compañías publican la información anual. Algo que creo que es importante para que ustedes lo puedan evaluar es ver cómo está en términos de los retornos de manera trimestral. Al basar nuestros análisis en compañías públicas, estas compañías presentan información trimestral a la bolsa y ahí se puede ver un poco la tendencia. Brevemente, no vamos a entrar a detalle por cuestiones de tiempo, pero aquí vamos a ver en este slide y en la que sigue retornos que estamos viendo. Aquí tratamos de tomar la información trimestral del 2019 y la información que ya está disponible del primer trimestre del 2020, donde pues podemos ver, digamos que no hay una idea muy clara de la reducción todavía. O sea, sí es una situación que si vemos comparado, por ejemplo, en términos de los primer trimestre del 2019, pues sí ha habido una tendencia hacia la baja. En 2020 pareciera que se recupera un poco. Aquí la parte importante evidentemente va a ser ya ver los segundos y tercer trimestre, que es cuando la pandemia está completamente afectando a estas compañías, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que es importante. Aquí lo que van a ver es este análisis para servicios energéticos, que es básicamente compañías que operan en la industria de oil and gas, proveedores de servicios de las compañías de midstream, de upstream y de downstream, donde se ven estos retornos. En el caso de las compañías de midstream, que se menciona aquí también, es una tendencia más o menos similar a lo de servicios energéticos, con márgenes, digo, también aclarando, relativamente más bajos en 2019 de lo que veníamos viendo en el ejercicio de 2018 o en ejercicios anteriores, que es algo que también se ha visto por la reducción de los precios del petróleo. Si podemos, por favor, pasar a la siguiente slide. Gracias. Y aquí en esta slide, pues básicamente se puede observar, por ejemplo, la mismo análisis, pero en términos de la parte de downstream y de upstream. Digo, claramente en upstream es donde se ven caídas más importantes en términos trimestrales y en downstream un poco más estable, pero al final de cuentas, pues se puede ver evidentemente una reducción en los márgenes de rentabilidad. Entonces, sobre esta base, pues digamos, la recomendación es analizar la información trimestral para que puedan evaluar el impacto que están teniendo los indicadores económicos y los indicadores de mercado a efectos de ver si es necesario hacer modificaciones en caso de que no se hayan hecho todavía, lo cual en general pensaría no es el caso por lo que hemos visto, para reflejar esa situación del mercado a las transacciones intercompañías que las compañías han estado realizando, ¿no? Si podemos, por favor, pasar a la siguiente slide.
Perfecto, muchas gracias. Y bueno, aquí la intención es platicar un poquito de las regulaciones específicamente para compañías que tienen contratos de hidrocarburos. Y aquí le voy a ceder la palabra a mi socio Ricardo Barbieri para que él nos platique un poco pues, de las obligaciones de precios de transferencia, tomando en cuenta algunas cuestiones muy específicas que existen para compañías con este tipo de contrato, que a lo mejor no son necesariamente iguales a las que existen en transacciones de un contribuyente que no opera bajo este tipo de contratos. Richard, pues te paso la palabra. Mil gracias, Henry. Pues sí, en realidad, como dices, yo creo que la parte de precios, digamos, ya muchos la conocemos. Sin embargo, creo que hay que hacer especial énfasis en el tema de la reforma y todo lo que ha pasado, digamos, en estos últimos días. Y el tema de las multas, ¿no? Cada vez la autoridad está un tanto más inquisitiva, llamémoslo así, en revisiones de papel de trabajo, en que los análisis estén realizados de manera razonable y correcta, entre otras cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que hay un punto súper importante a considerar, por lo menos en la industria de energía, específicamente de oil and gas, y son, uno, el tema de procura y la extensión de la definición de partes relacionadas. ¿En qué sentido? Me voy a ir a lo mejor en este último punto y después entrar al tema de procura, ya que es súper relevante. Ha habido muchos requerimientos por parte de la autoridad que después platicaremos. Sin embargo, hay una parte importante que me gustaría resaltar, la extensión de la definición de partes relacionadas. La extensión de partes, de la definición de partes relacionadas, cuando tienes un consorcio, ¿no? Pensemos en un YOA, por ejemplo, básicamente lo que tienes es un socio comercial, ¿no? O un socio ya sea operador o no operador, en este caso. Sin embargo, la LISH, no precisamente la ley del impuesto a la renta, sino la LISH es quien determina eh, que el socio operador o no operador es tu parte relacionada. Entonces, sí puede llegar a ver los casos, pensemos en un no operador que le esté prestando servicios a lo mejor de sísmica o servicios de ingeniería o incluso un financiamiento, ¿no? Al operador, o en su caso, digamos, al consorcio, y de esa manera pudiera en algún momento solicitarse digamos, la información de que efectivamente esa prestación del servicio, en ese caso el interés devengado a cargo, fuese a valores de mercado. Esto tiene implicaciones porque muchas veces los usuarios dicen, oye, realmente este es un acuerdo y es un consorcio, entonces, pues en estricto sentido no somos partes relacionadas. Ojo, la LISH sí lo define como tal. Entonces, usualmente estamos acostumbrados nada más a la definición de partes relacionadas como está establecida en la ley de impuesto a la renta. Sin embargo, hay que considerar esto. En muchos de los casos, el socio no operador sí tiene este tipo de servicios, o en su caso ya tienen previamente contratos, ya está muy establecido, entonces, en este sentido no debería de haber mayor problema, pero son cosas que debemos de considerar para efectos digamos, de no tener algún inconveniente. Y esto, pues, puede ser solicitado por la autoridad. Ese es uno de los puntos ya que vamos a ver posteriormente, pero la autoridad ya ha empezado a revisar y ha empezado a solicitar en muchos de los casos. Digamos, ya desde hace un par de años había casos aislados, sin embargo, ahorita ha habido muchos casos en los que la autoridad, específicamente la CNH o Hacienda, ha solicitado el estudio de precios, si es que no se entregó en conjunto con el CIPRED en el deadline del 15 de julio, ¿no? Entonces, eso es simplemente importante a considerar y que después vamos a tener que verlo, ¿no? Uno de los puntos importantes, digo, si hay preguntas, por favor, déjenos en el chat. Creo que ya han llegado un par, entonces avísenos y después tendremos una sección específica para preguntas. Hay un tema importante en el caso de procura, y el tema de procura, uno está regulado por lineamientos, no precisamente hay una regla específica como la LISH o la ISR o las guías de la OCDE, ¿no? O sea, realmente es unos lineamientos de procura que hacen, que son mencionados básicamente, incluso desde la LISH. Básicamente hay
digamos, en el momento en que tú tienes un contrato, ya sea de PSC o de licencia, tienes firmado un contrato, digamos, con autoridad por la explotación, llamémosle, de ese campo por determinada ronda, ¿no? En ese momento, tú tienes que entregar, digamos, de acuerdo a ciertos lineamientos y al contrato que tengas de PSC o de licencia, vas a tener que entregar cierta información a la autoridad, específicamente a Hacienda y a CNH o en su caso, ante el Fondo Mexicano del Petróleo. En ese caso, queremos hacer mención y un poquito explicar, ya hemos platicado estos temas, pero son relevantes porque hay ambigüedades y seguimos encontrando ciertas ambigüedades en la regla, o por lo menos ciertos temas que no son claros. Uno de ellos, por ejemplo, es el idioma, ¿no? El idioma del reporte bajo ciertas interpretaciones de la regla, esto involucrando especialistas regulatorios, que después nos hablarán un poquito también en este webcast, hablando con fiscalistas y para la parte de precios que hay digamos, este vínculo entre las tres áreas por esta parte regulatoria. Hay una definición donde debería de incluirse estos reportes en idioma español. Incluso pudiese la autoridad requerir los contratos en su momento en idioma en español. Entonces, creo que es uno de los temas importantes a recalcar. Se sugiere que se tengan los reportes en español para de esa manera dar un mayor cumplimiento con la regla, un cumplimiento con la regla, porque esos reportes pudieran ser considerados parte de tu documentación fiscal, regulatoria y demás, y tiene que estar en idioma español, ¿no? Si quieren, siguiente slide. Entonces, en ese caso me gustaría entrar a los temas de los diferentes límites. En el caso de licencia, solamente hay básicamente un límite. En el caso de PSC, ¿no? O de producción compartida, tenemos tres diferentes montos. Tenemos el monto, digamos, el inferior, que básicamente hay que revisar. Voy a hablar en términos muy generales de los montos como había salido los lineamientos de procura, porque en el caso de los lineamientos de procura, venían montos establecidos. Sin embargo, el que efectivamente define el monto por el que debes o no de presentar es el mismo contrato. Es decir, el contrato per se es el que, digamos, es el vigente o es el que va a determinar si estás obligado o no. En muchos de los casos, por ejemplo, dependiendo de la ronda, tienes un límite, por ejemplo, superior de $20 millones. En algunos de los casos, esos $20 millones no eran 20, eran 19 millones y medio o 19.3 millones de dólares. Entonces, hay que revisar muy bien los anexos del contrato que se tenga de acuerdo a la ronda, ¿no? En este caso, tienes un límite inferior, que principalmente usualmente es abajo de $1 millón. En ese caso, o de 5, dependiendo, básicamente el operador tiene la libertad de determinar con quién puede contratar los procedimientos y la utilización de determinados métodos. Puede ser una licitación o puede ser simplemente una asignación directa. En todos los casos se puede hacer una asignación directa, sin embargo, dependiendo del límite, esa asignación directa debe estar muy bien fundamentada. En este caso, el límite inferior te da la posibilidad, los mismos lineamientos y las reglas, te dan la posibilidad de contratar con quien tú así lo desees. El único punto relevante es que debes de tener el soporte documental o la información que ampare. En este caso, la realidad es que, dado que te da ciertas libertades, pensamos o se considera que esa digamos, esa apertura que te da la misma alineamiento de la regla, pues te permite tener ya sea un documento como tal o en su defecto te permite tener ciertas carpetas o archivos donde incluso el operador mismo puede preparar o con su asesor en esta materia que va a poder solventar cada uno de estos puntos, ¿no? Sin embargo, dado que te da la apertura, pues es ideal preparar un reporte en caso de que sea necesario o la autoridad lo solicite, ¿no? Posterior tenemos el límite intermedio o el límite medio, como le queremos llamar. Básicamente es el límite intermedio. Siguiente slide, por favor.
Ese límite intermedio básicamente es entre 5 y 20 millones o 1 y 20 millones. Hay que revisar de nueva cuenta los montos específicos del contrato que hayan firmado con la autoridad. Ese límite intermedio te sugiere, llamémosle, ojo, siempre existe la posibilidad de hacer una asignación directa. Sin embargo, te sugiere tener por lo menos 3 cotizaciones, ¿no? Para el bien o el servicio contratado. En este caso, hay que recordar que esos montos es por el contrato, no es como en el caso del precio de transferencia de la ley de impuesto sobre la renta, es ingresos acumulados y deducciones autorizadas por el año. Si yo firmo un contrato por una renta de una plataforma, o por un servicio de ingeniería, o por un servicio de perforación, o de cimentación, eso puede llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, es por el contrato como tal. Eso es bien importante y me gustaría nada más que quede muy, muy claro. No es por el año, como en este caso pudiera ser en el caso de la ley de impuesto sobre la renta. Y entonces te sugiere que por lo menos tengas 3 cotizaciones del bien o del servicio contratado. Sin embargo, sí lo puedes asignar directamente. Y un tema bien importante aquí es, oye, si tú asignas, digamos, tienes 3 cotizaciones o 4 o 5, pero asignas digamos, el contrato directo, o en su caso, digamos, contratas a alguien que tenga arriba del 5% del precio menor en esas 5 cotizaciones que tengas, por ejemplo, o en su caso es una parte relacionada, tienes que preparar un documento e incluso entregarlo a la autoridad. ¿Sí me explico? Oye, es una cotización con terceros independientes, donde contraté al tercero más, digamos, más bajo, sin embargo, excede ese 5% del más barato, tengo que preparar una documentación y entregarla. En caso de ser parte relacionada, sí o sí lo tengo que entregar, y en caso de ser una asignación directa, también lo tengo que entregar. Es importante considerar esto porque esto puede ser considerado una falta grave para efectos del contrato. Y como están las situaciones en el sector y todo este tema que hemos platicado, creo que es de manera importante que se cumplan requisitos y se entregue esa información. En un momento más vamos a ver qué otras implicaciones tiene, pero digamos, es un strike para efectos del contrato, no nada más entregar. Y dado que se tiene que presentar por cada uno de los contratos que se firmen, sí es importante tenerlo en cuanto antes, y en cuanto se firme el contrato, prácticamente prepara ese reporte y entregarlo a la autoridad, y ahorita vamos a hablar cómo se entrega. Si vamos al límite superior, prácticamente es mucho más sencillo porque te tienen que decir que sí o sí tienes que hacer una licitación internacional y preparar la documentación. Es decir, pues, si excedes el límite superior, básicamente que son los 20 millones de dólares en un PSC, básicamente sí o sí tienes que preparar este reporte y entregarlo a la autoridad. Entonces, es muy importante tener esto. Les dejo la lámina y posteriormente lo van a poder, se los vamos a enviar. Sin embargo, sí es muy importante que tengamos presente que arriba del límite superior, sea una asignación directa, sea el precio más bajo o el precio más caro, debe de haber sí o sí una justificación, si es parte relacionada o no, y tiene que haber una entrega del reporte. A la siguiente slide, por favor. En el caso de los contratos de licencia, básicamente hay 2 thresholds, si queremos verlo así. Hay entre abajo de 5 millones de dólares y arriba de 5 millones de dólares. Arriba de los 5 millones de dólares, prácticamente es como si excediéramos el límite superior, y básicamente se tiene que preparar toda la documentación y entregar esto al Fondo Mexicano de Petróleo y Hacienda, vía los lineamientos y los requisitos que vamos a ver posteriormente, pero sí se tiene que documentar todo eso. Digamos, es un poquito más sencilla que el PSC, sin embargo, sí hay un límite inferior, digamos, de abajo de 5 millones, sin embargo, el límite son 5 millones de dólares para preparar la documentación y entregarla a las autoridades, ¿no? Como mencionaba, hay fechas específicas, no para la entrega de esta información, para los precios de transferencia sí, pero las fechas específicas las va a determinar cuándo se firma o no el contrato. En el caso específico, la ambigüedad de la regla es que te dice que tienes que entregarla al momento de la asignación. Si yo hago una licitación y asigno al proveedor A o al B, en ese momento es cuando debería yo entregar esa información a la autoridad. En el caso específico, pues tendrías que ya preparar, en cuanto firmes, prácticamente tendrías que preparar esa documentación y entregarla a las autoridades.
previo a que te presten un servicio. Porque incluso la autoridad te podría decir, oye, te desconozco este contrato porque no me entregaste la documentación comprobatoria de la licitación y todo este proceso de procura. ¿Sabes qué? No es elegible ese gasto en un caso de un PSC y entramos en temas importantes porque son contratos considerables. Siguiente slide. Y aquí un poquito vertimos qué es lo que estamos platicando. Uno, qué es lo que se sugiere considerar para efectos del reporte, que es descripción de condiciones en las que se desarrolló el concurso de licitación, sean partes relacionadas o no, la evaluación y la comparación de las ofertas, los fundamentos en los que se basó la adjudicación, es decir, todo el proceso que se está llevando a cabo. Uno, como sugeríamos en español, entregarlo previo a que te estén prestando el servicio. Lo ideal es en el momento en que asignes o firmes ya ese contrato con el proveedor. Un análisis comparativo de las propuestas. En caso de ser una asignación directa, se tiene que fundamentar el por qué fue lo ideal hacer esa digamos, asignación directa. Y por otro lado, pues prácticamente sería ideal considerar valores de mercado y el por qué el soportar los valores de mercado. De hecho, la regla te dice que independientemente de que sean terceros independientes, debes de tener un reporte documental. No hay una especificación específica para el cumplimiento de dicha regla y ni siquiera en términos comerciales o mercantiles, hablando con nuestros amigos abogados, hay una regla que te determine que es un reporte documental. A eso mismo, simplemente para hacer partes relacionadas, te vincula a los lineamientos de la OCDE. En el momento que te vincula a los lineamientos de la OCDE, la mejor aproximación para tener ese reporte documental, incluso de terceros, puede ser los lineamientos de la OCDE entre partes relacionadas. Entonces, de cierta manera está ese vínculo, o se podría sugerir, digamos, entre comillas, por parte de los lineamientos, que debes de tener esa documentación, ¿no? Y, bueno, simplemente puntos a considerar de su lado derecho es que este requerimiento debe de ser solicitado por la autoridad, puede ser solicitado, puede ser una parte grave y hay que considerar todos los thresholds en este sentido. Me gustaría un poquito explicarles cómo se suben estos reportes, dónde se suben, y para ello en este webcast también está Iris, quien es nuestra especialista en todo este tipo de cuestiones, incluso para subir vía CIPAC, a Hacienda y entregar la información. Y nos puede dar les va a dar un poquito más de insight específico sobre digamos, sobre qué estamos viendo en términos de requerimientos por la autoridad, porque Iris, ya la autoridad ha empezado de manera recurrente a pedir mucha información, ¿no?, sobre estos temas. Muchas gracias, Ricardo. Si me apoyan con la siguiente slide. Y aquí precisamente lo que intentamos plasmar es toda esta historia y este vínculo que tienen y que mantienen cada vez más activo las autoridades. Nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañarlos a muchos de ustedes desde el inicio de la ronda 1.1, iniciando con la presentación de los planes de exploración ante la CNH, comenzando por todo el proceso de conformación del sistema CIPAC. Hemos visto cómo ha evolucionado, cómo las plantillas han cambiado. Y aquí, en este periodo y con este nuevo gobierno, hemos visto muchos cambios internos dentro de estos entes regulatorios y hemos visto este impacto que los ha hecho más activos en el momento que requieren información. Esta es la primera vez que nosotros observamos que la CNH, para autorizar un programa de trabajo y un presupuesto del siguiente año, te exige una lista de los estudios de precios de transferencia que mantienes vigentes y que tendrías por hacer para el próximo 2021. La primera vez que obtuvimos un requerimiento por parte de la CNH directamente relacionado con precios de mercado o estudios de precios de transferencia fue al inicio de la presentación de los planes de trabajo, los planes de exploración iniciando en la ronda 1.1, y esto era para justificar el número o el monto que tú estabas plasmando en los presupuestos.
se planteó como una posibilidad de que a la CNH le justificaras ese monto a través de estos estudios. Después no se volvió a ver nada de los estudios de precios de transferencia ante la CNH y actualmente otra vez con esta autorización para la presentación de los presupuestos del próximo 2021. En el caso de Hacienda, muchos de ustedes tal vez han recibido esta lista que te dice información completa o incompleta, relacionada con la obligación de presentar estados financieros auditados. Dentro de la documentación de los estados financieros auditados, te piden también los estudios de precios de transferencia. Tal vez a la autoridad no se le hace lógico que tú, siendo un miembro del consorcio, no tengas ninguna transacción con partes relacionadas, porque muchos de los miembros del consorcio los hemos tenido los casos que nada más nos presentan los estados financieros, la carta de recomendaciones, la respuesta, y nos manifiestan que no tienen esa obligación o esas transacciones con partes relacionadas, por lo tanto no nos proporcionan los estudios, y entonces para Hacienda esa lista está incompleta. Y recordemos que esta obligación, como todas las obligaciones derivadas del contrato, todos son responsables. Es el contratista responsable de todas estas obligaciones, no nada más el operador o no nada más cada miembro del consorcio va a ser el que acredite esta sanción, sino es todo el contratista. Y por parte del Fondo Mexicano del Petróleo, el fondo es la vía para llegarse de toda la información que afecta a los lineamientos de costos emitidos por Hacienda. Entonces, Hacienda agarra esta información, la observa y les puede emitir este listado de completo o incompleto. Ahora, en cuanto al fondo, hemos visto esta evolución en cuanto a sus plantillas, en cuanto a sus funcionalidades también. Y recordemos que para el año 2016, que se empezaron a firmar los primeros contratos, 2017, no existía una plantilla de precios de transferencia. Esa plantilla se emitió a partir del 2019 para poder reportar lo del 2018. Aquí el fondo ha manifestado que la apertura de la ventana para que entonces todo lo que no se reportó en 2016 y 2017 con respecto a operaciones con partes relacionadas y su correspondiente estudio de precios de transferencia pueda ser reportado y con eso tú ya tengas todos esos años completos, sobre todo, bueno, en específico para los que comenzaron 2016-2017. Y también te está pidiendo toda la documentación derivada de licitaciones y procesos de adjudicación. Aquí hay que tener cuidado con la interpretación de qué contratos voy a mandar a través de CIPAC y qué contratos se presentan ante la CNH. Estos dos reguladores, ambos te piden esa información de los contratos. Esta información de contratos, la que se manda a través del CIPAC, es la que está directamente relacionada con Procura, con los umbrales que ya nos mencionó Ricardo, en específico el umbral más alto de la licitación de más de 20 millones. Ese umbral requiere que mantengas toda la información de la licitación, del proceso, de las ofertas, de tu decisión, oferta técnica, comercial, y toda esa información, en este caso específico, ahí sí te indica que se tiene que entregar a Hacienda a través de los medios que proporciona el fondo. En este caso es el CIPAC. Entonces, por ese umbral. Y por el otro lado, la CNH tiene un reporte trimestral de adquisiciones y contrataciones en donde solamente las instrucciones te dicen que es de acuerdo con los lineamientos emitidos por Hacienda, pero ahí no te marca ningún umbral para entregar la información. Ahí te dice de acuerdo a los lineamientos. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos esa congruencia y que revisemos que los lineamientos traen estos 5 umbrales, hasta 5 millones, de 5 a 20 y mayores de 20. Entonces, para el fondo es más de 20 y para la CNH sería todo. Tenemos que también tener mucho cuidado con la parte de confidencialidad, qué es lo que vamos a entregar para Hacienda
porque es toda la información, inclusive te pide la información dentro del proceso de licitación de criterios técnicos. Eso hay que analizar caso por caso hasta dónde podemos entregar esta información, y esto es por la relación que tenemos con nuestros proveedores. En el caso de la CNH no te pide esta documentación soporte, te pide un listado con los datos. Entonces, aquí lo más importante también es tener esta congruencia con lo que tú reportas a la CNH, al fondo y Hacienda a través del fondo, porque estos entes reguladores están manteniendo esta comunicación y, como les menciono, ha habido muchos cambios dentro de estas entidades y ahora están cada vez más activos. Sin embargo, no tienen toda la trazabilidad de la información como nosotros la tenemos cuando la armamos. Ellos ya ven un resultado final que se pueden llegar a través de los resultados del fondo, que están limitados. El fondo captura la información y aunque tenga el 100% de la información, sus reportes ante las autoridades e inclusive los reportes que nosotros podemos descargar del CIPAC no están completos. Entonces, aquí tengan cuidado con esa interpretación que le da la autoridad y estén listos para cualquier tema de aclaración, que tengan ustedes también toda esa trazabilidad. Y a continuación dejo a mi compañera Maciel para que continúe con esta parte de regulatorio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Maciel Salazar, gerente del área legal, especialista en temas regulatorios en el sector de energía. Bueno, me gustaría hacer hincapié que prácticamente en el mes pasado de agosto hemos tenido conocimiento de que la Comisión Reguladora de Energía ha enviado diversos oficios a titulares de permisionarios de comercialización y distribución, exhortándolos a cumplir con la regulación vigente. Asimismo, tenemos conocimiento de que en los últimos meses la CRE se ha visto más activa en el envío de requerimientos de información a diversos permisionarios, asimismo como la realización de visitas de inspección. A decir de la comisión, esto se debe a que se han venido identificando algunas irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias. En este sentido, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de que hoy más que nunca es muy importante estar al día en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias. Es muy importante que suban sus reportes en línea a la CRE de forma puntual, con información clara y completa, a efecto de evitar cualquier requerimiento de autoridad que pudiera llevar o dar paso a una imposición de una sanción o incluso también una visita administrativa, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el primer tema. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a lo que son los permisos, cabe recordar que el 25 de marzo del año pasado, la Secretaría de Energía suspendió el otorgamiento de los permisos de importación de gasolinas al país con motivo del COVID, los cuales desde noviembre del año 2018 únicamente se habían concedido por el plazo de 1 año, a diferencia de aquellos permisos que antes otorgaban de largo plazo con una vigencia de 20 años. Esta situación, agravada con el contexto de lo que ya nos hablaron los otros panelistas, dado por la pandemia de COVID-19, pues ha tenido importantes consecuencias negativas para la continuación de diversos proyectos en el sector, así como para la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos. Estas afectaciones y la necesidad de ejecutar acciones que mitiguen sus efectos negativos fueron recientemente rescatadas por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, la cual, mediante la publicación de un diagnóstico y 12 propuestas de acciones en materia de competencia económica, llama a diversas autoridades, entre ellas a la CENER y a la CRE, a hacer ciertas acciones para reactivar la economía mexicana. En este sentido, específicamente solicitó a la Secretaría de Energía reactivar la renovación de los permisos de importación de gasolina, evitar un trato discriminatorio individuo a sus solicitantes, ya que se ha visto que dependiendo, por ejemplo, de que no se les da el mismo trato a unos solicitantes que a otros, y evitar cualquier tipo de trato discriminatorio. También, asimismo, otro punto importante dentro de la solicitud es que le invita a eliminar aquellos requisitos que limitan la expedición de los mismos, tales como la necesidad de comprobar los medios de transporte y almacenamiento para la entrega, o
Ok, bueno, una disculpa a todos, la verdad es que hubo un problema de conexión con la plataforma y bueno, pero ya estamos de nuevo aquí. Como les venía comentando respecto al tema de permisos de importación, la Comisión Federal de Competencia Económica, mediante una publicación de un diagnóstico y 12 propuestas de acciones en materia de competencia, pues prácticamente llevó a la atención tanto de la CNEP, de la CRE, como de otras autoridades y en general de la iniciativa privada, de que es necesario reactivar la renovación de los permisos de importación de gasolina para evitar un trato discriminatorio, ¿no? Asimismo, exhortó a la CRE a agilizar los trámites de solicitud de nuevos permisos de expendio y cesión de los mismos. Es muy importante destacar que dentro de esta opinión que da la COFECE, hace un hincapié de que los comercializadores y en general todos los players del sector necesitan certeza para firmar contratos de largo plazo, ¿no? Por lo cual los permisos de importación de un año no dan este tipo de certeza o de seguridad jurídica para la realización de actividades comerciales y de negocios tan importantes en este sector, ¿no? Y bueno, en general, respecto a esta opinión de la COFECE, es muy relevante porque ya deja el órgano especializado en el sistema de competencia prácticamente está llamando la atención a las otras autoridades y está advirtiendo de que hay un trato discriminatorio a los solicitantes y que se tiene que reanudar la renovación, en este caso, de los permisos y agilizar los trámites. Y que todo esto vulnera la seguridad jurídica de las empresas que realizan actividades en este sector. Entonces, es muy importante que esta autoridad ya lo deje sobre papel y que se vea que no nada más es una cuestión, en este caso, de los regulados, ¿no? Sino que también hay una opinión, en este caso, de carácter neutral, por así decirlo, y especializada en temas de competencia y también en el sector, desde el punto de vista de la regulación económica, que está haciendo ver que existen realmente grandes consecuencias de carácter negativo por estas acciones que están retrasando la entrega de los permisos o la renovación de los mismos. Ahora bien, como último punto me gustaría hablar respecto a que últimamente se ha visto un ejercicio, un esfuerzo también por parte de la CRE de centralizar las facultades del mismo, ¿no? Entonces, cabe recordar que, por ejemplo, en el año 2017 se había delegado a las unidades de gas natural, de gas licuado de petróleo y petrolíferos, las facultades de aprobar o negar las autorizaciones para la suspensión de los permisos en estas actividades reguladas. Ahora bien, en el mes de septiembre advertimos que a través de 2 memorándums dirigidos a estos jefes de unidad, se están tratando otra vez de centralizar esas facultades. Entonces, bueno, es así como vemos, seguimos la línea prácticamente un poco complicada en cuanto a la certeza jurídica y la seguridad y el principio de confianza legítima que se le debería de dar a las empresas de este sector. Entonces, en este caso, nosotros les hacemos la invitación que en el supuesto de que ustedes tuvieran alguna negativa por parte de la autoridad o algunos retrasos injustificados para la cuestión de sus permisos, es importante que reciban la asesoría para estudiar si existe algún mecanismo de defensa que puedan activar. Finalmente, en este punto, respecto a lo mismo que señalaba la COFECE, en su opinión, una de las propuestas que hace la CNER es que todos estos permisos se consideren renovados hasta que no se reanuden las actividades. Entonces, creo que ya hay cada vez más argumentos de carácter técnicos y también legales para poder llevar una impugnación a la mejor ante tribunales y poder reactivar este tipo de permisos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maciel. No sé en este caso si hay alguna pregunta adicional. Por ahí te había una pregunta específicamente, digamos, de precios de transferencia, específicamente respecto a la definición de partes relacionadas. Básicamente, en los lineamientos, voy a mencionar un poquito la definición incluso en los lineamientos. Dice, para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones, la procura de bienes y servicios de los contratos de asignaciones. Y ahí viene la definición de partes relacionadas, donde dice, la parte más importante es la que menciona, dice, tratándose de asociaciones en participación y consorcios, se considerarán como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo se consideran partes relacionadas de cada integrante, ¿no?
Entonces, si es, digamos, incluso esto viene en la parte de la LISH y hace una referencia a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, sí es, digamos que, importante considerar esa definición para efectos de procura, ¿no? Y bueno, la LISH viene básicamente la LISH en la misma definición de partes relacionadas. No sé si por allá haya llegado otra pregunta específica. Creo que en ese sentido no ha llegado, digamos, una pregunta específica. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. La realidad es que creo que, digamos, en resumidas cuentas, habría que considerar de manera importante soportar las operaciones intercompañía, por lo que comentaba Enrique. Por otro lado, la parte de el cumplimiento de las obligaciones de procura. Y básicamente, lo que comentaba Iris, específicamente de cómo subir esa información, de cómo prepararla, y ahora ya una insistencia mayor por parte de la autoridad de revisar esa información. Y bueno, justamente lo que comentaba Maciel, específicamente en la suspensión de renovaciones de permiso de importación, ¿no? Y la abstención de otorgamiento de permisos para actividades permisionadas. Creo que esos son los puntos más importantes en esta materia. Y digo, la realidad es que si no hay más preguntas, básicamente hay una pregunta adicional, dice, en cuanto a las sanciones por incumplimiento del proceso de procura, ¿cuáles serían? La realidad es que la sanción no nada más deriva de un tema de costos recuperables, viene también, y digamos, si lo leemos desde una perspectiva mucho más, digamos, agresiva por parte de esa interpretación legal, básicamente puede ser hasta un strike en el contrato mismo. Entonces, si pensamos que la autoridad tiene, digamos, el derecho de rescindir el contrato en cuanto tengas 3 strikes, pues por no cumplir con esos contratos, con esa entrega de información por la parte de procura de esos contratos, básicamente podrían quitarte el contrato firmado con la autoridad. Entonces, ese es, digamos, que el mayor, digamos, la mayor multa o la mayor sanción que pudiéramos llegar a tener. Hay ciertas multas, pero son, digamos, son mínimas si consideramos que esta, después de no entregar documentación por 3 contratos, pueden ser esa parte, ¿no? La realidad es que hay una pregunta adicional que dice las facultades de revisión en cuanto a precios de transferencia son exclusivas de la Secretaría de Hacienda o también la CNH. La realidad es que la CNH no tiene, digamos, el personal o suficiente para atender todo esto. Entonces, están en constante vínculo y integración con la Secretaría de Hacienda, y específicamente el SAT, para revisar todo este tema de procura y de partes relacionadas y dar el cumplimiento, ¿no? Entonces, están, digamos, que las 3 instancias, la CNH, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su caso el SAT, revisando estos temas de manera conjunta. Entonces, digamos, no es un tema de la facultad, sino al final del día los ojos, quienes van a ver estos, van a ser estas 3 autoridades. Entonces, sí es importante que digamos, la CNH no tiene, digamos, el personal con la experiencia suficiente, pero el SAT lo tiene. Entonces, si en conjunto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un área específica para la revisión de este tema, entonces en conjunto, pues es una revisión, llamémosle holística, ¿no? Por diferentes equipos. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya estamos sobre la hora y sobre el tiempo. La realidad es que queremos agradecer a todos por estar en este webcast, y una disculpa de nueva cuenta por el inconveniente tecnológico que tuvimos por ahí. Si no hay nada más que agregar, Rodrigo, equipo, pues le damos las gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos, muy buen día. Muchas gracias, hasta luego.